Vamos a pasar a la tercera ponente de esta sesión, que es María González Rovira. Corrígeme si me equivoco. María, tú eres graduada en Biología, máster en Genética Molecular y Biotecnología en la Universidad de Sevilla y desarrollas tu tesis doctoral en el grupo de aspectos básicos y aplicados de la enfermedad celíaca y otras patologías gastrointestinales de la Facultad de Farmacia, donde has sido previamente alumna interna y tuviste una beca de introducción a la investigación. Supongo que eso ha sido Sí, en realidad fui alumna interna de otro departamento, pero bueno, me di cuenta de que no era lo mío, que no me gustaba del todo, entonces vi que me gustaba más la micro, pero sí. Perfecto. Y tu tema de tesis, bueno, lo que nos vas a contar hoy es: ¿existe microbiota en el líquido amniótico? Supongo que vas a responder a esa pregunta en tu presentación, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy María y, bueno, como bien ha dicho, que quiero responder a lo largo de mi presentación. Yo también tengo un póster luego, por lo tanto, también puedo responderos allí preguntas si a alguien le da un poco más de vergüenza preguntarlo aquí delante de todo el mundo, de si existe microbiota en el líquido amniótico. Yo sé que estas son una jornada de divulgación y tal, pero yo he querido hacer la presentación, tanto aquí oral como en el póster, realmente como sería lo que es un artículo científico, con su presentación, con su introducción, sus objetivos, materiales y métodos, resultados y discusión y las conclusiones, porque realmente así es como se presenta un trabajo científico. Entonces también quería pues mostraros a vosotros cómo trabajamos y cómo tenemos que presentar nosotros nuestros resultados. Pero para poneros un poquito en antecedentes, claro, ¿por qué estudio la microbiota en el líquido amniótico? Esto no se le ha ocurrido a alguien. Venga, pues vamos a estudiar esto porque sí. Bueno, esto hay unos antecedentes. Entonces, las reacciones adversas a los alimentos hoy en día se están incrementando muchísimo. Pero podemos dividirlas dependiendo de si actúa el sistema inmunológico del cuerpo o si no actúa. Entonces, si no actúa nuestro sistema inmunológico, estas reacciones alimentarias serían intolerancias, mientras que si nuestro sistema inmunológico se activa, serían sensibilidades alimentarias. Dentro de las intolerancias, bueno, nos encontramos muchísimos tipos. Las más famosas son la intolerancia a la lactosa, que seguro que hay alguien aquí que tiene intolerancia a la lactosa o lo ha tenido, o conoce a alguien. Intolerancia a la fructosa. Y dentro de las sensibilidades alimentarias, bueno, pues están las alergias. Las más famosas son la alergia al marisco, a los frutos secos, al trigo, a la proteína de la leche. Y dentro de estas sensibilidades alimentarias también están las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Que es la que nuestro propio sistema inmunológico ataca a las células de nuestro cuerpo. Y dentro de las enfermedades autoinmunes relacionadas con la ingesta de gluten, la enfermedad celíaca es una de las más famosas. Estoy segura de que todos los que estamos aquí conocen a alguien que es celíaco o es celíaca. Hoy en día, más o menos, la prevalencia es de un 1,4% de la población tiene esta patología. Estas personas, bueno, pues no pueden tomar gluten. Pero esto, claro, ¿por qué será? Porque realmente cuando nosotros tomamos alimentos, la respuesta natural del cuerpo humano es de tolerancia, ¿vale? Pero hoy en día, aproximadamente un 5% de la población mundial tiene alguna reacción adversa a los alimentos o ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, esto, hombre, es un 20%. Somos muchas personas. Somos porque digo que yo, por ejemplo, soy celíaca. Entonces, lo que realmente preocupa es que este porcentaje se está incrementando. Y esto no solo se puede explicar por la genética de las personas, sino que esto tiene que también tener algo que ver con factores ambientales, ¿vale? Entonces, bueno, otros estudios han visto que la exposición durante la etapa fetal y durante los primeros años de la vida de los niños, pues la exposición a alérgenos y a determinados contaminantes ambientales podría aumentar la prevalencia de algunas enfermedades crónicas. Cuando el feto está dentro de la madre, ¿vale?, interactúa con el sistema inmunitario de la madre y también con el microbioma materno, ¿vale? Porque el feto se encuentra rodeado del líquido amniótico, ¿vale? El líquido amniótico es un fluido, es el primer fluido que entra en contacto con el feto, ¿vale? Por lo tanto, el contenido que tenga el líquido amniótico va a ser súper importante para el desarrollo y la formación
del feto y de su sistema inmunológico y ya, bueno, pues de todos sus órganos. Y se ha comprobado, hay estudios que han comprobado que los alérgenos pasan al sistema, o sea, llegan al líquido amniótico y hacen que el feto esté expuesto a estos alérgenos desde su formación. Por otro lado, ¿vale?, se ha visto que el papel del microbioma en el desarrollo de enfermedades crónicas es muy importante. ¿El microbioma qué es lo que es? Bueno, pues a lo mejor vosotros habéis escuchado más la flora intestinal, por el tema de los yogures, pues, ¿no?, la microbiota intestinal, porque aquí hay más estudios de hecho. Entonces, no es más que microorganismos que conviven con nosotros, ¿vale? Y nosotros le albergamos un espacio para que ellos vivan y ellos nos proporcionan pues una serie de beneficios y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha estudiado la microbiota en muchas partes del cuerpo, pero nunca, se ha dicho siempre que el feto se desarrolla en condiciones de esterilidad, pero esta teoría se está rebatiendo estos últimos años con diferentes estudios. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿existirá microbiota en el líquido amniótico? ¿Habrá microorganismos que puedan vivir en el líquido amniótico? Y en el caso de que existan microorganismos, ¿estos microorganismos podrían afectar al desarrollo del sistema inmunológico del feto? Entonces, los objetivos de este trabajo y de mi tesis, de parte de mi tesis, es analizar la presencia de microbiota de estos microorganismos en diferentes muestras de líquido amniótico y su posible papel como condicionante inmunológico en el desarrollo, bueno, pues de las alergias o de las intolerancias alimentarias que os he explicado en la primera diapositiva. ¿Qué materiales y métodos hemos utilizado? Bueno, pues a mí me proporcionan muestras unos hospitales, ¿vale? Los ginecólogos me dan muestras de líquido amniótico de dos métodos diferentes. Por un lado, la amniocentesis. La amniocentesis es una técnica que a diferentes embarazadas le realizan, bueno, pues para asegurarse de que el feto está bien o tiene alguna patología en concreto. Entonces, se le pincha a la madre y se le extrae líquido amniótico. Parte de ese líquido amniótico me lo dan a mí al laboratorio para yo realizar, o sea, de forma totalmente altruista. Y luego también hay por cesárea programada, que es justo antes de que la bolsa se rompa, pues se extrae con una jeringuilla y nos dan las muestras. ¿Y yo cómo proceso? A mí me llega el líquido amniótico al laboratorio y yo ¿cómo lo proceso? Bueno, pues mediante dos técnicas. Mediante técnicas dependientes de cultivo, que os he traído aquí, que es eso, ¿vale? Y mediante técnicas de secuenciación masiva. Empiezo por las primeras, ¿vale? Las técnicas de... Bueno, lo dejo aquí. Las técnicas dependientes de cultivo. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, esto es una placa, que esto se llama una placa de Petri, y esto tiene aquí un medio donde crecen las bacterias, ¿vale? Hay millones y millones de medios, ¿vale? Nosotros no podemos cultivar líquido amniótico porque además a mí me dan muy poquita cantidad, porque darse cuenta que estos son muestras biológicas y a mí me dan lo que, o sea, esto es lo que tiene y con esto te tienes que apañar, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho estudios de cuáles serían los medios más óptimos y aquí pues ponemos el líquido amniótico. Entonces, veremos si nos crecen, bueno, pues luego si queréis en el póster podéis acercaros un poquito más y esto sería como se vería una placa crecida, ¿vale? Con crecimiento bacteriano. Entonces, bueno, pues eso básicamente serían las técnicas dependientes de cultivo. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Que es que como hay tantos medios, a lo mejor hay bacterias en el líquido amniótico que no crecen en el medio que yo le he puesto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esas bacterias no las perdemos? No, habría otra técnica que sería extraer el ADN del líquido amniótico para ver si hay ADN. Si hay ADN microbiano, significa, bueno, pues que ahí o hay restos de microorganismos o hay bacterias que no me han crecido porque por las técnicas cultivables no me han crecido. Entonces, pues hago como esas dos técnicas. ¿Y qué he dicho? Pues que dentro de los microorganismos cultivables, o sea, dentro las placas, cuando yo siembro el líquido amniótico, un 35% de mis muestras han crecido microorganismos cultivables, mientras que un 60% de las muestras he obtenido ADN microbiano, ¿vale? O sea, que estamos viendo que ahí, pues hay algo. Luego, claro, a mí me crece una colonia, pero yo a esa colonia le tengo que poner nombre y apellido, ¿vale? Entonces las bacterias se nombran y estos son géneros bacterianos, ¿vale? Y aquí os represento, esto se llama diagrama de Venn, ¿vale? Para comparar los géneros que me han salido en amniocentesis, los géneros que me han salido en cesáreas programadas y los que me coinciden,
¿vale? Es verdad que hay muy poquitos en María, cesáreas. un minuto, ¿vale? Vale, que hay muy poquitos en cesáreas programadas, pero es porque realmente tengo muy pocas muestras en comparación con las amniocentesis. Y ya luego la última técnica, que os decía que es mandar la secuenciación masiva, que eso no lo hago yo, eso lo mando yo a una empresa, y esto es muy caro, ¿vale? Esto sería lo óptimo de, bueno, pues yo lo mando a secuenciación y ellos me dicen, pues aquí hay esto, lo otro, no sé, sin yo hacer, o sea, yo extraigo el ADN y ellos me dicen de ese ADN qué es lo que hay. Como es muy caro, pues hemos mandado solo 5 muestras. Y de estas 5 muestras nos llama mucho la atención que es que ha salido que hay microorganismos. Pero lo que más nos llama, y nosotros realmente no hemos podido cultivarlo porque no tenemos los métodos de cultivo necesarios, es que en una de ellas han salido virus, ¿vale? Un virus que podría estar ahí, bueno, que podría haber incluso no microbiota, sino también viroma. Entonces, bueno, pues es bastante interesante. Y ya por último, bueno, pues la conclusión que extraemos de este trabajo es que existen tanto microorganismos viables, porque me han salido microorganismos en las placas, como ADN microbiano. En el líquido amniótico, esto no lo he dicho antes, son mujeres sanas, ¿vale? Que no son mujeres que tienen alguna infección y por eso han podido salir microorganismos. No, son mujeres sanas, con líquido amniótico sano. Y así podría indicarse que la cavidad amniótica podría no ser estéril y esto pues a la larga podría tener implicaciones clínicas y terapéuticas para ver, bueno, pues si estos microorganismos podrían tener algo que ver con el desarrollo del sistema inmunológico del feto y con la buena formación del feto. Así que nada, esto es todo, espero que os haya gustado y ya os digo, también tengo el póster, entonces si a alguien le da un poquito más de cosas a preguntar aquí, que seguramente, vamos, que os entiendo, pues también estoy allí para lo que queráis preguntar. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta a la ponencia de María? Hola María, me ha gustado mucho tu presentación, un tema muy interesante. Y yo te quería preguntar en cuanto al diagrama de comparativa entre las especies que encuentras cuando tomas líquido amniótico por amniocentesis o bien por cesárea programada, dices que esa diferencia se debe o crees que se debe al número de muestras. Mi pregunta es, ¿sería posible que en los diferentes estadios por semana del embarazo hubiera un cambio en la presencia, ¿no?, de las diferentes especies, o bien porque estén involucrados, como dices que es uno de los estudios que se pueden realizar, ¿no?, en el desarrollo del feto empiecen a aparecer o a desaparecer diferentes especies de bacterias? Claro, es una, vamos, muy buena pregunta porque nosotros empezamos, mi TFM lo hice solo de muestras de amniocentesis. Entonces, bueno, pues sería como esta parte solo de la gráfica. Entonces, ya es verdad que conseguir muestras de amniocentesis que es muy complicado porque no se les trae líquido amniótico a todas las embarazadas. Entonces, nos planteamos empezar con el tema de las cesáreas programadas porque aparte que es más fácil conseguir muestras, bueno, a ver si existe diferencia de microorganismos entre un estadio y otro estadio. Entonces, por eso empezamos y realmente por eso tengo tan pocas muestras todavía. Ahora me ha llegado una remesa ya, unas 20 muestras, que empezaré la semana que viene a procesarlas y claro, pues yo creo que me cambiará bastante, no sé si me saldrán géneros nuevos o me salen los mismos y al final digo, pues es que al final no me han salido otros y no tengo ni idea. O sea, eso ya lo tengo que procesar, lo tengo que ver, pero sí, realmente queremos ver a ver si hay diferencias entre un estadio, los primeros estadios del embarazo y ya el final. Y ya cuando están las mujeres a término. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay otra. María, antes se me ha olvidado decirte, yo soy farmacéutica, me parece que Laura puede trabajar en ingeniería y puede trabajar en lo que quiera, porque los farmacéuticos nos dicen que no sabemos mucho de nada, pero sabemos mucho, un poquito de muchas cosas, ¿vale? Me parece, además, que es una carrera que tiene una formación bastante amplia, multidisciplinar, que es algo que ahora se vende mucho, ¿vale? Tu grupo de investigación, y eso me parece que estamos aprovechando que estamos aquí, también habría que visibilizarlo, es un grupo donde, corrígeme si me equivoco otra vez, el 90-95% son mujeres, ¿cierto? Creo que hay un solo componente masculino, hasta donde yo lo he visto, y es un grupo como de 10 investigadoras.
Sí, vamos, seríamos 100% porque el chico ha entrado hace un mes. Exacto. Entonces, Eso es algo que, desde luego, en la Facultad de Farmacia, en los grupos de investigación que yo conozco, no es tan infrecuente y lleva siendo así mucho tiempo. O sea, que es Sí, normalizar lo que ya existe, la realidad. sí, vamos, mi grupo de investigación, no lo he dicho, bueno, Carolina Sousa es la IP y ellos se dedican a estudiar temas de la enfermedad celíaca, ¿vale? Y sobre todo temas relacionados con los péptidos inmunogénicos de gluten, que las personas celíacas no pueden tomar gluten, entonces la parte del gluten que daña a las personas celíacas, pues serían estos péptidos inmunogénicos. Entonces ellos siempre se han dedicado a esto y, vamos, tienen patentes y tal. Y es verdad que ahora estamos abriendo un nuevo campo de investigación con el tema de la microbiota para ver, bueno, pues si tiene algo que ver. Y yo es que me pilla de forma personal y de forma profesional, porque yo soy celíaca, entonces, pues claro, el grupo me venía a pelo y encima yo... Sería perfecto, sí. Claro, hice el TFM porque yo ya conocía al grupo, quería involucrarme en él, entonces me fue tan bien, había tan buen rollo, que yo digo, yo me quiero quedar aquí y luché por a ver si me podían dar financiación para hacer la tesis y al final la conseguí. Entonces, Perdón, pues, estamos estoy muy interrumpiendo tu pregunta, disculpa. Nada. Primero, enhorabuena por la presentación y quería preguntarte con respecto al origen de las muestras. ¿Todas vienen de la misma ubicación de España, de los mismos hospitales? Porque eso determina un poco la alimentación que tienen las pacientes, imagino, y por lo tanto puede determinar esa microbiota, al igual que la microbiota intestinal no es la misma que la que tenemos aquí en el sur de Europa, que en Centro Europa y tal. Si tenéis proyección, si ahora mismo lo estáis haciendo de forma local, a ampliarlo a nivel europeo, incluso mundial, el tipo de estudio. Claro, realmente, bueno, las muestras son de aquí, de hospitales de aquí de Sevilla, de diferentes hospitales, del Quirón, de Virgen de Valme. Ahora mismo son las que nos proporcionan y no tenemos intenciones de muestras más allá de lo que es la provincia de Sevilla. También nos interesa mucho las muestras de aquí, sobre todo Andalucía, porque la prevalencia de personas celíacas es mayor en las zonas mediterráneas que a lo mejor si te vas a Noruega, ¿vale? Es verdad que a lo mejor aquí la prevalencia es mucho mayor, pero en Noruega pues no, por la alimentación principalmente, porque nosotros y en Italia, en país, utilizamos mucho más el trigo que ellos. Entonces, pues es verdad que ahora mismo estas muestras nos vienen mejor porque también hay más prevalencia de personas celíacas, pero en principio las muestras nos las dan de diferentes hospitales de aquí de Sevilla y seguiremos así si los ginecólogos nos siguen proporcionando el líquido amniótico. Muy interesante. Seguro que hay preguntas luego en los pósters de gente que quiere hablar contigo. Gracias, María. Muchas gracias.